entendemos por políticas públicas? Y más aún, ¿qué entendemos por lo que se llama políticas públicas con perspectiva de género? Es un tema complejo, un tema que muchos todavía no conocemos, pero hay especialistas que se han dedicado a analizarlo detalladamente y sobre todo a señalar a las autoridades qué se debe y qué no se debe hacer para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. En nuestro país no se han cumplido muchos estándares internacionales aún en este tema de políticas públicas. No han funcionado correctamente las que se han aplicado a nivel nacional ni en los diversos estados. La desigualdad, la inequidad sigue persistiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer como ciudadanos? Primero, pues conocer el tema, saber de qué estamos hablando, entenderlo, exigir y de alguna u otra manera participar directamente de forma activa en lo que es este asunto que nos concierne a todas y a todos. Las políticas públicas se diseñan desde lugares muy específicos, pero a veces no se aplican de la manera que se espera para obtener los resultados que favorezcan a hombres y mujeres por igual. En Igualdades estamos dedicados a conocer estos temas, estos asuntos y de alguna manera entenderlos sobre todo y preguntar directamente a los personajes involucrados en ellos para que nos expliquen y podamos conocer más. ¿Alguna vez se ha visto afectado por la falta de políticas públicas adecuadas para garantizar sus derechos y sus obligaciones? Veamos de qué manera podemos conocer más sobre este tema. Políticas públicas con perspectiva de género. Cuando la sociedad se ha puesto a pensar en sí misma, ha generado diversas y variadas formas para la convivencia de quienes la conforman. Históricamente, los géneros femenino y masculino han sido factores para justificar lo que supuestamente corresponde hacer a las mujeres y a los hombres. Como si fuera sencillo determinar por anticipado cada rol, cada actividad, incluso cada concepto. Por ello, esa sociedad que se pone a pensar ha tratado de estimular condiciones de igualdad a través de políticas públicas que trascienden una lectura simplista de cada género. Siempre en pro de un bienestar social. Una política pública es una norma que establece una institución o un Estado con el fin de regir la conducta de las personas. En la actualidad, el tema es de vital importancia para construir una convivencia equitativa y romper con un pasado donde los roles, mujer y hombre, se han reducido a significados de exagerada superficialidad. Es decir, que en el cotidiano se refleje la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en lo social como en lo económico y, por supuesto, en lo político. Dado que la creación de instituciones sólidas debe resultar del esfuerzo conjunto, del pensamiento y la creatividad de ambos géneros. En México, como debería suceder en todo el mundo, mujeres y hombres somos iguales ante la ley. Y es precisamente en esta igualdad donde también debemos distinguir nuestras diferencias. Perspectivas de género, matices sutiles o profundos que en una sociedad como la nuestra, en ocasiones, resultan difíciles de reconocer dado los roles que culturalmente hemos jugado mujeres y hombres. En cada estado de la República Mexicana es fundamental que las instituciones públicas y privadas pongan atención a todo aquello que tiene que ver con el tema de género. Por ejemplo, en armonía con el programa de estudios autorizado por la Secretaría de Educación Pública Federal, se ha incorporado en el primer grado de secundaria la materia Educación Sexual y Equidad de Género, una mirada a nuestros cambios desde la igualdad. Todas las personas vinculadas con actividades de alfabetización y docencia deben incluir en su metodología didáctica la perspectiva de género, roles, estereotipos y violencia. En particular, la violencia escolar y el lenguaje no sexista. Es urgente prevenir, sancionar y erradicar la discriminación. Por ello, la Secretaría de la Mujer instaló una mesa de trabajo en la que participa activamente con la finalidad de poner en sintonía las diferentes leyes estatales y federales. Contribuyen también académicos, juristas del gobierno de Michoacán y especialistas en derechos humanos. Desde casa comienza la sensibilización. Y para dar certeza y autoridad a las acciones emprendidas por el gobierno de Michoacán, se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, para que todo el personal de las diferentes instancias identifique la importancia de la agenda de género y mediante políticas públicas y acciones afirmativas sólidas, conformar un frente común que permita reducir la desigualdad entre michoacanas y michoacanos.
Se elabora una guía que deberán observar las y los funcionarios públicos para que las mujeres tengan acceso libre de discriminación a los servicios que presta el gobierno de Michoacán, a través de sus diferentes dependencias, incluidos los 103 ayuntamientos. Las actitudes discriminativas comienzan con el uso de un lenguaje sexista. Por ello, la Secretaría de la Mujer ha desarrollado talleres para enlaces de comunicación de todas las dependencias de gobierno, comunicadores y periodistas de los diferentes medios de comunicación. En municipios y comunidades de la entidad se realizan conferencias, talleres, charlas y seminarios con mujeres para discutir temáticas de igualdad de género, equidad, derechos humanos y empoderamiento. Constantemente se generan programas de políticas públicas que favorecen la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género y con absoluto apego a los derechos humanos en el nuevo marco de justicia penal. Las políticas públicas con perspectiva de género nos conciernen a todas y a todos. Seguramente nos hemos visto afectados por su falta de aplicación o su falta de existencia incluso. Fabiola, cuéntanos, ¿qué son estas políticas públicas y cómo pueden beneficiar a hombres y mujeres por igual? Bueno, definir una política pública, darle sello y dejarla, digamos, en el imaginario colectivo como algo efectivo lleva tiempo. Generar una política pública que sea efectiva no se establece por decreto. Eso lleva tiempo a partir de acciones y programas concretos. Y también se tienen que comprobar que funcionen. Exactamente. Entonces, es en primer lugar tener la convicción de que hay que hacer determinados programas, acciones, actividades que permitan cumplir un objetivo. Entonces, en el caso de las políticas públicas orientadas hacia el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, de seguridad de las mujeres, pasa obligatoriamente por asumir, por la convicción de que las cosas tienen que mejorar. Y en ese sentido, a Michoacán le ayuda mucho en esta etapa este nuevo liderazgo, este joven liderazgo encabezado por Silvano Aureoles Conejo, en donde hay de fondo una convicción y una, digamos, una alianza implícita con la causa de las mujeres. ¿Qué se está haciendo en esta administración precisamente para garantizar que se hagan estas políticas una realidad y no solo también para mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Sí, hace la diferencia que sea el gobernador del estado el que encabece la estrategia orientada a mejorar las condiciones de las mujeres. Una cosa extraordinaria que no se ha hecho en el país y que además lo ha mencionado a nivel internacional, particularmente la ONU Mujeres, como, digamos, una buena práctica, una buena política pública, es haber establecido, en primer lugar, el decreto que crea las unidades de igualdad sustantiva. ¿Cuál es el reto localizado en Michoacán? Tomando en cuenta pues nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, sabemos que pues sigue habiendo muchos estigmas sociales, sigue habiendo mucha discriminación, aún las mujeres participamos a veces en diversas actividades, los hombres no asumen los roles que les corresponden porque ya la mujer ya lo está asumiendo. ¿Cómo garantizar que la perspectiva cultural también cambie, Fabiola, para que se pueda tener una manera diferente de convivir entre hombres y mujeres y que se pueda pues aplicar todas estas políticas públicas? Estás diciendo algo que es central y que es el talón de Aquiles de cualquier gobierno responsable con las mujeres. Hay un verdadero muro cultural que hay que atrevernos a romper. Eso es el mayor desafío que tenemos y hay que tener claro que eso lleva generaciones, porque
es milenaria esa relación. Digo, si nos acordamos de Hipatia y de otras grandes mujeres que han luchado por romper ese muro cultural, es realmente una lucha épica la que hemos dado las mujeres a lo largo de estos siglos para garantizar que se nos vea como iguales, ni más ni menos, sino iguales. Entonces el bloque o el muro cultural al que me refiero pasa por la educación en la familia, por la educación en la escuela, por la construcción de valores basados en la igualdad, porque las mujeres, cuando eduquemos a nuestros hijos, entendamos que está en nuestras manos transformar esos valores y generar nuevos sujetos, generar nuevos individuos, digamos, formados en estos valores, en estos principios que nos permitirían hacer de esta sociedad una sociedad de iguales. Entonces, es realmente lo más complicado. La educación es la base para todo esto. La educación, la formación en el hogar, la formación en la comunidad, la parte, digamos, del mensaje basado en valores que le toca también al gobierno, de políticas concretas, ¿no? En donde no se, desde el área de procuración y partición de justicia, no se permita, no se solape y no queden en la impunidad actos de violencia contra las mujeres. Entonces, en ese tema, las unidades de igualdad sustantiva en cada una de las áreas de gobierno juegan un papel central. Y en el tema de romper ese muro cultural, hay cosas que se están haciendo en el mundo y que nosotros debíamos hacer. Por ejemplo, yo hace poco leía que en Europa hay, en un solo año, 2014, hubo 25 millones, en toda Europa, me refiero, 25 millones de mujeres que manifestaron que sufrían agresión física por parte de sus parejas. ¿Cuál es la diferencia? No es que allá se agreda más, no es que allá se violente más. Sí, no se denuncia. La diferencia es que se denuncia. Hay la cultura de la denuncia y en eso tenemos que trabajar acá. Acá no quiere decir que no suceda, yo creo que sucede dramáticamente, sucede todos los días. Y sucede en muchísimos niveles, ¿no, Fabiola? Porque no solo es violencia física, es violencia emocional, violencia económica. Psicológica, ¿no? Entonces, aquí la clave es hablar, aquí la clave es romper el silencio. Aquí la clave es la confianza en las instituciones, que eso es lo más difícil. O sea, que las mujeres de este estado sepan que tienen aliadas incondicionales en las instituciones y particularmente en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. Ajá. Aquellas mujeres que se sientan agredidas psicológica, económicamente, que tengan amenazas de muerte, que tengan 8 o 10 años viviendo con una relación, digamos, patológica, donde hay golpes, donde hay agresiones, donde hay etcétera, que se acerquen, o sea, que se acerquen a las unidades de igualdad sustantiva, que se acerquen a la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado, que nos llamen, hay digamos, teléfonos de denuncia, etcétera, y entonces ahí sí vamos a poder empezar a hablar de otra cultura y de otra manera de vernos, ¿no? Claro, también es pues, el ejemplo de ver una madre, trabajar una madre que sale adelante, es sin duda pues lo mejor que podemos aportar también a nuestros hijos y a nuestras hijas, Fabiola. Y bueno, aparte de lo que son las políticas al interior de la administración, todas estas acciones que se están llevando a cabo que, en cuanto a las unidades que se acaban de crear, ¿qué más está haciendo el gobierno michoacano? El Estado trabaja para que en los siguientes años podamos transitar de los últimos lugares en desarrollo social y económico a ir subiendo, digamos, gradualmente hasta colocarnos en los estados con mayor, digamos, desarrollo y bienestar social para las familias de Michoacán. Creo que integralmente visto así, no visto solamente desde lo que se hace desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva, las actividades, programas y acciones que se están desarrollando en el gobierno del Estado nos van a permitir construir una sociedad más igualitaria. Muchas gracias, Fabiola. Sin duda nos abres una gama de ideas y de pensamientos nuevos que podamos aportar para que entendamos más qué son lo que son las políticas con perspectiva de género. Gracias, Fabiola. Gracias, encantada y muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, me da un gusto. Gusto saludarte, Mon. Gracias.
Como ya vimos, las políticas públicas con perspectiva de género son imprescindibles ya en nuestra sociedad, ¿no es así, Andrés? Sí, no solamente imprescindibles, sino urgentes y necesarias, ¿no? Un ejemplo claro de una política pública actual es, por ejemplo, los programas de empoderamiento económico que han surgido desde la federación hasta los estados y los municipios. Voy a mencionar, por ejemplo, uno para los pueblos originarios de la etnia purépecha, que nos corresponde acá en Michoacán, para mujeres, ¿no? Donde se les da precisamente alguna situación de apoyo económico para que ellas puedan emprender un negocio, ¿no? Empoderarse, ¿no? Ajá. ¿Por qué específicamente para mujeres indígenas, no? Pues precisamente porque están como todas estas variables y categorías de que son mujeres, pero además son mujeres indígenas, y además mujeres en situación de pobreza, ¿no? Y estos espacios, estos escenarios las pone son aún más vulnerables, ¿no? Ante la violencia, ante condiciones de desigualdad tremendas. ¿Qué sucede acá? Lo que se busca es precisamente que ellas puedan generar las bases para su empoderamiento económico, ¿no? Y entonces puedan salir, organizarse y dejar esas situaciones de violencia. Una característica de las políticas públicas o de estas acciones afirmativas es precisamente que son temporales. No quiere decir que todo el tiempo los programas van a estar enfocados única y exclusivamente hacia las mujeres, ¿no? Se enfoca precisamente porque en este momento las mujeres son las que están vulnerables. Si empezamos a revisar la feminización de la pobreza, en el mundo los seres humanos más pobres son las mujeres. Entonces es importante ir entendiendo por qué se están enfocando en este momento hacia ellas, ¿no? Y bueno, finalmente las políticas públicas también son, con perspectiva de género, son el reflejo también de esta violencia cruel y desbordada que se vive actualmente, que viven las mujeres y que se ejerce contra ellas. Y evidencia el compromiso del gobierno o de los gobiernos precisamente, sobre todo por atender de manera urgente la situación que viven y reducir estas brechas, ¿no? Claro, y es muy importante, Andrés, también señalar que no basta a veces con políticas paternalistas o asistencialistas, también hay que atacar de fondo las situaciones, y yo pienso que una de las facetas más importantes es la educación. La educación, pues no solo en las escuelas, sino desde el hogar, es un factor muy importante para lo que es pues que las mujeres se empoderen, que las mujeres conozcan que tienen derechos y que se cambie esta idiosincrasia, esta manera cultural de educar a las mujeres, de educar a los hombres de manera diferente, ¿no? De educar a las mujeres para servir, a los hombres para ser atendidos, a las mujeres para quedarse en casa, criar nada más a los niños, no, sino también darles las herramientas para que pues no solo pongan un negocio, sino que salgan adelante en materia académica y salgan también de su localidad y pues hagan cosas que hasta ahorita les han sido limitadas, tal vez por la situación económica y también por lo cultural, ¿no? Claro, que a mí me parece muy importante lo que dices, Mónica, en el sentido de es necesario poner el acento en los varones para diseñar políticas públicas que permitan involucrarlos, ¿no? Porque hablamos de las otras como si el problema fuera de las mujeres. Entonces, ¿qué nos corresponde a los varones? Me parece muy acertado que empecemos a diseñar acciones donde los hombres podamos involucrarnos precisamente en este espacio de educación, ¿no? Porque los hombres dicen, las mujeres educan. Es mentira, los hombres educamos con la ausencia también. Entonces, empezar a ver de qué manera el otro se involucra en la educación, precisamente hace paternidades más activas, relaciones más solidarias, relaciones de igualdad. Entonces, donde efectivamente se empieza a transformar los roles y se comienza a transformar el entorno social, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa en lo público es reflejo de lo que pasa en lo privado. Entonces, creo que las políticas públicas también tendrán que estar orientadas hacia esto. Y bueno, nuevamente, ¿no? Hacia los varones me parece que también sería muy acertado, ¿no? En este sentido, no es que no vivamos desigualdad, ¿no? Pero me parece más necesario y urgente enfocarlas hacia ellas para que impulsarlas y por el otro lado involucrarnos nosotros. Así es. Entonces, bueno, la pregunta aquí es, ¿nuestros gobiernos están diseñando y aplicando políticas públicas con perspectiva de género adecuadas, apropiadas y de manera positiva?
es el momento de despedir esta emisión de Igualdades, pero es muy importante para la producción, para el equipo que trabaja en este programa, conocer sus opiniones sobre los temas que aquí le presentamos, sus dudas, sus cuestionamientos. Es muy importante para nutrir lo que nosotros presentamos y para seguir manejando los temas de importancia general que puedan tener un impacto real en nuestra sociedad. Para esto también ponemos a disposición de ustedes en nuestras redes sociales y se pueda comunicar con nosotros, hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias y tener una interacción con ustedes. En este programa Igualdades seguiremos al pie manejando los temas más importantes en materia de género que podemos abordar para ampliar nuestro propio conocimiento y el conocimiento de todos nuestros televidentes. Agradezco mucho el favor de su atención.